Bueno, muy buenos días. Estamos de nuevo aquí en IQ Podcast con temas de importancia, de relevancia. Vamos a tratar hoy un tema muy importante. Vamos a hablar del bullying, de qué se está hablando últimamente, cómo podemos enfrentar este desafío, tips para los papás, para los docentes, para los niños. Algo sin duda que es muy cotidiano, ¿no? El tema del bullying, algo que se da en los colegios, que se da en diferentes establecimientos y que directamente repercute al tema del proceso de aprendizaje, cómo los estudiantes, las estudiantes se desenvuelven en la misma aula. A lo largo de estos programas de podcast hemos hablado acerca de los problemas de oratoria, de hablar en público y cómo se van solucionando en el camino. Claro que sí, pero hoy vamos a tocar un tema que trasciende a las emociones de los niños, de qué manera esto afecta y porque es un tema que nos incumbe a todos. Tenemos que tomar cartas en el asunto, es una responsabilidad también que nace desde la casa, desde las instituciones, para poder evitar estas situaciones que afectan tanto las emociones de nuestros niños. ¿Cómo es que se realizan este tema de los diagnósticos, ¿no? ¿En qué condiciones llegan los estudiantes víctimas del bullying y que llegan aquí a IQ Máximo? Pues mira, el ser humano necesita desarrollar todas sus capacidades para poder tener habilidades intelectuales. Es importante que los niños se desarrollen en una zona segura, donde entiendan que la corrección desde el autoamor, que es normal no entender, no saber, pero si un niño evidencia dificultades académicas y sobre el hecho le vamos a sumar risas, burlas de los niños, pues es un niño mucho más introvertido, es un niño con mayores complejos, donde se desencadena una cadena de violencia, donde el bullying no solamente va a afectar su parte académica, sino su desarrollo emocional, la manera en la que el niño socializa, y es muy importante que como papás sepamos que tristemente esto está permeando las instituciones educativas, las aulas de nuestros niños, las aulas de clase. Y en este ambiente, ¿no?, que sin duda que es el reto de cada uno de los maestros en ser los principales que velen por el buen ambiente, el buen espacio donde cada uno de los estudiantes se desenvuelven, es importante la mano, ¿no? Es importante este seguimiento dentro del aula. ¿Es común el bullying en las aulas? Sí, mira, tristemente sí, y es una pena pensar que son los maestros, los docentes los que van a enfrentar esta situación cuando realmente son, digamos, educaciones que debemos trabajar desde la casa, o sea, trabajar con niños, formar niños, seres humanos sensibles, empáticos, respetuosos. Pero este bullying se da por la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de vestir, el color de piel, no sé, ¿cómo es que se da el bullying? Mira, de cierta manera los niños replican lo que ven ellos en casa, de cierta manera, o sea, realmente si el niño es criado en un entorno de respeto, de amor, de consideración, pues es un niño que inclusive va a repeler este tipo de situaciones, porque así como se ve el bullying en los colegios, también se ven los niños que apoyan al niño que está bullyingado, o sea, claro. Entonces básicamente considero que esto tiene un antecedente y es definitivamente los hogares. Ahora también hay mucha tecnología, hay mucho, digamos, como contenido televisivo basura, donde se alientan este tipo de situaciones o de comportamientos donde la burla y el ataque pues visibilizan líderes, hablemoslo así, negativos en los entornos escolares o académicos, y muchas veces el bullying también viene desde casa. Nosotros como papás nos burlamos del vecino, nos burlamos de otro delante de nuestros hijos, entonces los niños ven que esta situación es normal, que uno se puede burlar del aspecto físico, de las discapacidades de otra persona. Entonces considero que hay que estar muy atentos como papás a cómo interactúan nuestros niños con otros niños, para en el momento que veamos matices, digamos, de nuestros niños actuando de mala manera, podamos corregir de una manera amigable, pero sobre todo a tiempo, porque no podemos decir que es responsabilidad del colegio, de la profe, porque es una situación que nos compete definitivamente a todos.
En este momento vamos a hacer la invitación a todas las personas que están en este momento viendo la página de IQ Máximo, el programa IQ Podcast, ya nuestro cuarto programa, para que puedan, ¿no?, mandarnos los mensajes ahí en nuestras redes sociales, alguna inquietud. También es importante poder identificar cuando mi hijo o mi hija es del grupo que usted dice, ¿no?, del grupo que alienta el bullying, o en este caso, que también es un problema, que es víctima de bullying. Bueno, y continuamos con este podcast sobre el bullying y tenemos un invitado muy especial, un profesional que nos va a acompañar. Él es psicólogo, nos acompaña el señor Óscar Urzagasti. Bienvenido. No, más bien gracias por la invitación. Bueno, mira, estamos aquí hablando de un tema muy importante que inquieta a muchos padres de familia, que inquieta a muchos docentes, pero que sobre todo afecta a muchos niños, y es un tema que se está hablando hoy en día en un sistema bulineado, o sea, estamos hablando del bullying, y queríamos preguntarte precisamente qué es el bullying y qué características tiene un niño que está sufriendo del bullying, y por qué un niño le hace daño a otro niño, o sea, de las dos maneras, ¿no? El niño que sufre de bullying y el niño que hace bullying. Yo creo que para hablar del bullying primero necesitamos establecer actores. Y aquí no son dos actores, porque diríamos que sería el niño que sufrió bullying un actor y el bully sería el segundo actor. Aquí hay un tercer actor, que es el colegio. Entonces, en medida que se den la interacción de estos tres actores, se va a generar el bullying o no. Hay que entender de que dentro de un aula los niños vienen con muchas particularidades, y estas particularidades las que pueden hacer que en determinado momento puedan ser tomadas o puedan generar esta conducta de acoso escolar. Pero no basta que exista la conducta, también tiene que haber una predisposición del niño y un estado emocional que permita que suceda. Entonces vamos a tener niños que van a estar como más predispuestos a esto por su estado emocional. Entonces, si este niño tiene un estado emocional vulnerable, es decir, es un niño que es mucho más ansioso, que tiene problemas para desenvolverse socialmente, es un niño que va a tener menos habilidades para poder contrarrestar este acecho que siempre existe. No es que no existe, pero no le afecta a todos de la misma manera. Y por el otro lado, tiene que estar el colegio, y el colegio cumple, creo que, la función principal de evitar de que el bullying rompa o que el acoso genere un umbral de daño. Entonces, si el colegio no hace nada, el bullying es brutal. Entonces, hay colegios, no puedo decir nombres, hay colegios que tienden a generar mucho más, que permiten más la conducta de bullying. Inclusive hay colegios que te bulean. Desde parte del profe. Claro, el mismo colegio te rankea. Sí. Entonces el niño más inteligente está arriba, el niño más tonto está abajo. ¿Y quién te lo puso? El colegio. Entonces es un colegio buleador. O sea, el mismo colegio predispone a esto. Entonces, y por el otro lado también tiene que ver que las herramientas con las que cuenta un niño para contrarrestar esto. ¿Qué herramientas podemos darles a los niños que están enfrentando esto? Pero antes de eso, ¿cómo sé yo como padre, como madre de familia, que mi hijo está atravesando esta situación? O sea, ¿cuáles son como las características o comportamientos que presenta un niño que está sufriendo algo tan lamentable como es el acoso escolar? En el colegio, generalmente el bullying va a empezar a aparecer a partir de los últimos años de primaria. Estamos hablando quinto, sexto de primaria. Exacto, ¿no?
Porque los niños es como que empiezan a entender ciertas diferencias y empiezan como a apropiarse de estas, a ser más conscientes de las mismas. Y por el otro lado, ya en secundaria los primeros cursos empieza a darse de esta forma. Entonces, por ejemplo, a la pregunta que me decías justamente cómo nos podemos dar cuenta, es que los niños empiezan a tener, por ejemplo, algo que es fobia escolar. Empiezan a generar... No quieren ir al colegio. No quieren ir al colegio, o empiezan a generar cosas como que dolor de pancita, que de repente sí me puedo quedar esta vez en el curso, no ir, por ejemplo, no quiero pasar a educación física porque resulta que sé yo, mis piernas son 2 hilachas y me burlan y me ponen apodos, y empieza a haber un rechazo del niño o de la niña a participar o de todas las acciones en el colegio o de algunas acciones en el colegio. No, por el otro lado, también empieza a darse ya en una adolescencia ya entrada, al menos aquí en Santa Cruz se empiezan a gestar grupos sociales. Entonces empieza a darse bastante los grupos que son aceptados socialmente, empiezan a entrar las comparsas como tal, y esto son espacios de aceptación. ¿Qué pasa con los chicos que no ingresan a ello o que no tienen las características para ingresar a ello? ¿No? Entonces quedan como separados o aislados, o que no juegan fútbol. Por ejemplo, generalmente se estima que a los chicos les gusta jugar el fútbol, pero hay muchos chicos que no. Entonces empiezan a ser hostigados, los empiezan a catalogar como tal. Entonces esto empieza a hacer que los chicos no compartan, no van a las fiestas, no se exponen para seguir siendo buleados. Claro. ¿Y qué hacemos nosotros como papás? O sea, nos estás diciendo, Oscar, que el niño se aísla, no quiere asistir, no quiere ir, o sea, que empieza como que le duele la cabeza, le duele el estómago, no quiere ir. Cuando ya como mamá yo me doy cuenta que mi hijo tiene estas características o estos matices de comportamiento de no querer ir o de rechazo frente al colegio, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué debo hacer como mamá en ese momento? O sea, porque tenemos una idea, Oscar, que a veces como, ay, pobrecito mi hijo, sería como revictimizarlo, o sea, como incrementar ese sentimiento de que está pasando una situación compleja, o como papás, muchas veces hay papás que mandan a pelear a su niño, ¿cierto? O sea, que le dicen, no te dejes, anda a pegarle más duro al otro. ¿Usted qué opina de eso, Oscar? Yo considero que la violencia no soluciona más violencia. O sea, no hay que alentar a los niños a que no se dejen, ese es un error, Exacto. A ver, hay que tomarlo como tal, ¿no? Es muy diferente. Hace muchos años, no sé. Hay que tomar que depende si está en una pelea y no reacciona, es muy diferente a que te estén acosando y te estén golpeando. Ahora, hay que entender que el bully solamente te agrede una vez. El bully te golpea una vez y la siguiente te amenaza. Entonces tú ya empiezas Tiene etapas el bullying. Claro, la primera vez es sumamente desastrosa. Te golpeó, te humilló. A la siguiente simplemente te muestra el puño. Entonces tú ya cedes. Entonces el vivir en esto hace que el niño esté en una situación de escape dentro constantemente. ¿Qué hay que hacer en la casa? En la casa sí hay que escuchar. Porque hay que entender que la casa, y esto es mucho, muy importante. En la casa tiene que ser un lugar donde él se sienta seguro. La zona segura. Claro. ¿Y cuál es la función que nosotros tenemos como padres? Es ayudar a la regulación emocional. Entonces, si en la casa el niño no puede regularse emocionalmente, porque de repente en la casa le dicen, ay, pero qué cobarde, ¿cómo tú no le respondiste? No está siendo escuchado, este niño no se está pudiendo regular, y lo que él necesita es tranquilizarse. Entonces, yo voy al colegio y es un espacio, y yo siempre pongo este ejemplo con el tema de bullying. El colegio es un espejo.
Entonces, hay gente que va al colegio y se ve hermoso en ese espejo. Y dices que yo aquí calzo perfecto. El líder. Claro, no, aquí me va muy bien, yo soy acá el chacho. Exacto, yo soy el león y estoy acá y todo me refleja bonito. Es un entorno estimulante. Exacto. Entonces, pero un niño que sufre bullying se mira en el espejo y se ve deforme. No. Entonces no le gusta. Para nada. Ahora imagínense que en la casa también tiene el mismo espejo. Entonces este niño está acorralado porque no solamente va a empezar a desarrollar ansiedad, sino que se va a empezar a deprimir y hay casos en los cuales llegan al suicidio, porque no tiene ninguna salida. Ahora, ¿dónde está el juego? Hay que encontrar un espejo que sí sea bonito para él. Y yo te voy a contar una historia. Este es un chico que es muy delgadito. Y no juega fútbol, es lo primero que pasa. Entonces lo rechazan, los chicos lo molestan y obviamente el colegio no es agradable para él. Pero resulta que él era campeón como jinete. O sea, él pasaba el club hípico, él era campeón nacional de equitación. Entonces este chico cuando iba al club hípico y hacía equitación, era un dios. Y eso le ayudaba a equilibrar este otro espejo que no era muy grato del colegio. Entonces las actividades externas ayudan a que empiece yo a encontrar mis habilidades y decir, yo no había sido tan malo, no había sido tan feo, no había sido tan esto. Y voy descubriendo con las actividades que voy haciendo. Entonces me empoderan. Sí, probablemente no es que va a entrar, por ser el campeón de equitación, no va a entrar al colegio y él va a tomar el poder, no va a pasar. Buscar, darle a los niños opciones. Exacto, entonces mientras más espejos agradables tenga el niño afuera, menos doloroso es el colegio. Claro, y eso es importante que los papás lo tengamos en cuenta, porque Exacto. Mira qué valioso lo que tú dices. No todos los niños juegan fútbol, entonces hay una frase que me gusta mucho que dice que si juzgas a un pescado por su manera de volar, pues vivirá pensando que es un inútil toda su vida. Exacto. Entonces, como llevar a los niños también a que exploren estas diferentes habilidades, o sea, si a mi hijo no le gusta el fútbol, pues bueno, lo voy a llevar, qué sé yo, a clase de baloncesto. Desde luego. A natación, lo pongo en ajedrez, hasta que encontremos en qué entorno él se siente aceptado, se siente, digamos, como apreciado, valorado, que reconozca lo que tú dices, un espejo bello en su desarrollo. Entonces, y tal vez la palabra correcta es legitimaciones. Donde se sienta aceptado. La legitimación es donde me confirman, es una confirmación positiva. Entonces resulta que no tiene que ver tanto con el caso de bullying, pero había un señor que hablaba toda su vida, habló del ejército, que el ejército arriba, que el ejército abajo. Y alguien le pregunta, pues el señor ya tenía 80, le dice, ¿qué tanto a usted le gustaba el ejército? Si el ejército, o sea, ya pasó hace 60 años. Y el señor decía, es que es en el único lugar donde reconocieron que yo era bueno para las matemáticas. Caray, con razón este hombre amaba lo que hacía, o amaba esa experiencia, porque es justamente esa legitimación la que hace que usted empiece a amalgamar esa autoestima y empiece a fortalecerla. Porque si usted no la fortalece, o le están dando descalificaciones todo el tiempo, que tú eres un bobo, que tú eres esto, que tú eres lo otro, que mira tus que mira lo, te vas desconfirmando y vas entrando en una crisis de identidad. En cambio, si es al revés y empieza a haber una legitimación y voy descubriendo para qué soy bueno, caramba, aquí tenemos oro.
Entonces hay acciones, hay actividades externas que son las que me empiezan a mí a dar un reflejo positivo, no solamente que me veo bonito, sino que he dicho, oye, yo había sido bueno para ser líder, o yo resulta que había tenido facilidad de palabra, o resulta que es diferente. Entonces el contexto me ayuda mucho el cambiarle el contexto a que este chico, a pesar que le digan, no, tú eres un bobo, pero este chico dice, no, yo estoy logrando esto aquí, estoy logrando esto allá, y eso es oro. Entonces las actividades, por ejemplo, fuera del colegio son fundamentales, más aún si el niño sufre bullying, ¿no? Y por el otro lado sí hay que trabajar, pues si es que ya empiezan a aparecer, porque si empiezan a aparecer trastornos de ansiedad como la fobia escolar, o empiezan a aparecer espacios depresivos, sí hay que verlo por el tema terapéutico. Perfecto, bueno, entonces para concluir el tema importante, para concluir cosas importantes, pues notar el comportamiento de los niños, generar diferentes alternativas de espacio. Exacto. Escuchar a los niños es importante, y como educadores y como institución estar atentos, o sea, es un trabajo y una responsabilidad de parte de los docentes y los colegios, como estar atentas a estas alertas donde no se permita, o sea tajante la decisión de prohibir el acoso como tal. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu presencia, gracias por tu compartir tu conocimiento, y una última, digamos, como consejo que quieras dar a estas mamás, a estos papás que enfrentan esta situación con sus niños. Primero, las legitimaciones o las confirmaciones positivas vienen desde casa. Y siempre es bueno, siempre lo hago con mis pacientes, cuando me traen al niño problema y me dicen, este niño me da dolor de cabeza, hace esto, y me dan todo un decálogo de problemas. Yo siempre les pregunto, que ya me contaste lo feo, ahora contame lo bonito. Y es ahí donde vamos viendo si también yo como padre soy alguien que legitima, que hace confirmaciones positivas a mi hijo, sí, a mi hija. Porque hay que entender que la descalificación desmedra, ¿no? Entonces, ¿qué cosas positivas sí le doy? Nosotros como empresa lo vivimos a diario, nos llegan niños con dificultades y es la mamá diciéndole, es que ella es distraída, ella no puede, ella no, y eso pues termina, empezamos a hacer el bullying desde casa, ¿no? Entonces, importante a todos, es una situación que nos compete, y pues por aquí te estaremos invitando para una segunda entrevista. No hay ningún problema, encantado. Hay muchas cosas que sé que quedaron sobre la mesa, entonces vamos a tener un segundo programa al respecto. Tenemos cantidad de preguntas, se ha conectado mucha gente a nuestro programa, entonces pues nada, algo que quieras decirle a nuestros televidentes, a nuestros... Que espero la invitación para la segunda. Claro que sí, no se pierda la segunda parte sobre el bullying, acoso escolar. Interesante, la verdad, muy importante esta entrevista. Sin duda que ha resuelto y ha despejado muchas dudas, ¿no?, con el tema específico del bullying. Claro que sí, José Helio, es un tema muy amplio, es un tema que merece una segunda parte, porque estoy segura que como mamás, como actores de la educación, pues es un tema que es muy interesante y que tristemente día a día se ven más casos, José Helio. O sea, qué triste saber que con tanta información, con tanto contenido, pues como que muchas veces nos hacemos los de la vista gorda, como que sabemos que nuestro hijo está haciendo bullying, o sabemos como docentes de que están sucediendo estas situaciones en los cursos, en los colegios, y no tomamos como que cartas en el asunto. Para la gente que quiera conocer más de los servicios de IQ Máximo, bueno, los invitamos a que puedan ir a través de las redes sociales, puedan contactarnos a través de los números de WhatsApp, para que puedan conocer mucho más de los servicios, conocer las ubicaciones y sobre todo conocer los planes, ¿no? Claro que
que sí, y también conocer alternativas que tienen para todos los niños, para que puedan percibir sus entornos académicos de una manera mucho más amigable, pero sobre todo brindar herramientas sólidas para que ellos, mira lo que nos decía el psicólogo, la importancia de brindar alternativas de educación para los niños, o sea, no solamente el colegio, no solamente el fútbol, sino hay alternativas también como entrenamientos mentales, como programas de desarrollo que estimulen y eleven esta capacidad intelectual tanto de niños, jóvenes como adultos. ¿Dónde estaba ubicado IQ Máximo? Bueno, nosotros tenemos dos instalaciones, tenemos una cuadra del primer anillo diagonal a las Torres de Caínco en la Cochabamba y esquina Saavedra, y tenemos otra en la zona norte, estamos ubicados justo en la Banzer y los CUSI. También tenemos sedes en Cochabamba, y para todos los que nos escuchan, contamos con plataforma virtual, es decir, que podemos tener usuarios desde cualquier parte del territorio nacional y mundial. Y con la aplicación, ¿no? Importante a los niños, ¿qué van a tener en la aplicación? Lo que es juegos, van a tener diferentes ejercicios. Contenido de valor a través de la tecnología para que los niños en sus dispositivos puedan hacer ejercicios de razonamiento abstracto, ejercicios visuales, ejercicios de memoria, de comprensión, para que nutramos nuestros niños con contenido de valor, vuelvo a repetirlo, que les permitan a ellos disfrutar de la tecnología sin que les juegue en contra. Muy bien, ya saben entonces, sí, esto no acaba aquí, van a haber muchos más programas con temas sin duda de interés de padres y madres de familia. Vamos a tocar temas, por ejemplo, a los estudiantes que no les gusta hacer la tarea, estudiantes que tienen el famoso pánico escénico, ¿no? Y otros temas más que sin duda van a pegar fuerte. Claro que sí, invitar a todas las personas que se sienten identificadas con estos temas, que les parece de importancia, IQ Podcast, temas de educación, que nos compartan, que nos digan a través de nuestras redes sociales, y recuerden, IQ Podcast. Perfecto, los invitamos entonces y será hasta la próxima oportunidad aquí en IQ Podcast.